Por si acaso están todos de moderadores, así es que si ustedes le ponen aquí, le adelantan la diapo, lo van a poder hacer, así que no me las muevan, ¿ya? Porque están todos de moderadores. Ya. Bueno, la clase de hoy corresponde a determinismos del parto, que es una clase que debía dar la profesora Irma Valdebenito, pero tuvo un problema personal, por lo tanto no pudo estar con ustedes hoy día, así es que la voy a realizar yo, ¿ya? Bueno, para partir entonces, vamos a comenzar viendo los objetivos, ¿cierto?, de esta clase, que principalmente va a ser identificar los determinismos del parto, que es lo que conocemos como determinismos del parto, y a su vez identificar las etapas del trabajo. ¿Ahora me escuchan? Ya, pucha, es que está raro el internet hasta ahora, siempre nos pasa eso. Ya, bueno, pero el objetivo principal de esta clase, ¿cierto? Como decíamos, identificar estos determinismos del parto. Y lo que significa que vamos a tener que determinar por qué se produce, ¿cierto?, este parto, qué es lo que determina que este parto inicie, ¿ya? Entonces nos vamos a realizar estas preguntas. ¿Por qué se expulsa del útero humano este feto en este lapso de tiempo, ¿cierto? Que sabemos que el embarazo va a durar 40 semanas, ¿cierto? O 9 meses, como dice la gente, que esto es un lapso que más o menos va en un rango de 280 a 284 días, ¿ya? ¿Por qué se va a producir el parto finalmente en esta fecha, ¿ya? Después de haberlo albergado, ¿cierto? De darle... Pucha, me caí, ¿dónde quedamos? Les dije que no me muevan las diapos, ¿ven que son duros? Ya, ¿dónde quedamos? Objetivos, profe. Objetivos. Ah, o sea, no me escucharon nada después. Ya, los objetivos. Pucha, ya. Entonces,
vamos a los objetivos. Es cierto que la idea de ver este tema, ¿cierto?, de los determinismos del parto, es poder hacernos una idea de cuál es el motivo por el que el embarazo termina, ¿ya? Porque se expulsa del útero, eso ya lo habíamos dicho, ¿cierto?, en este lapso que habíamos dicho que era entre 280 y 284 semanas, o sea, días, que pueden ser 40 semanas, o que pueden ser 9 meses. ¿Por qué en esta fecha? ¿Por qué después de que el útero ha sido un medio para este feto, ¿cierto?, para desarrollar este feto en óptimas condiciones, va a proceder a expulsarlo fuera, ¿ya? ¿Cómo se va a desencadenar este proceso? ¿De qué manera se va a burlar este mecanismo de protección y va a convertir a este útero, ¿cierto?, que es un músculo que eventualmente era inactivo? ¿Cómo va a convertir este músculo inactivo que hasta este proceso del trabajo de parto va a servir solamente como un reservorio, por decirlo de alguna manera, en un órgano que finalmente durante el proceso del trabajo de parto va a cobrar gran importancia, ¿cierto? Y se va a convertir en un motor de alto rendimiento, por decirlo de alguna forma, ¿ya? De esta forma, entonces, nosotros vamos a ver el parto como un proceso que más bien va a ser como de preparación, ¿cierto? Del proceso de finalización de este embarazo, ¿ya? Que va a terminar con la expulsión de este feto y de las membranas ovulares por la vía natural, ¿cierto? Cuando hablamos de un embarazo, de un parto vaginal, y que va a estar seguido, ¿cierto?, como dijimos, de las membranas ovulares y de la placenta, ¿ya? ¿De qué manera vamos a llegar nosotros a esto? Antes, ¿cierto?, de que se produzca este proceso del trabajo del parto y del expulsivo, este proceso va a estar, antes de este proceso, como decíamos, ¿cierto?, va a haber un proceso previo que es el trabajo de parto, que va a estar dado por fenómenos activos y pasivos durante el trabajo de parto, que van a determinar un motor, que va a ser el útero, ¿cierto?, que va a proceder a expulsar a un pasajero, que va a ser el feto, a través de un canal del parto en un periodo determinado, ¿cierto?, que va a ser este parto natural en sí, ¿ya? Lo que surge entonces como una pregunta, ¿cierto?, es que a pesar de todos los estudios que se han hecho durante todo este tiempo, en todos los países, en todas las civilizaciones, todavía no tenemos revelado, ¿cierto?, 100% todo a pesar de que ha pasado miles de años, que hemos parido de la misma forma, no podemos reconocer con especificidad qué es lo que provoca este fenómeno, ¿ya? Eso es como una duda. Pero lo que sí sabemos es que esta fibra muscular del útero se encuentra como sin actividad, ¿cierto?, o permanente frenada durante el proceso de gestación, y que en algún momento se va a activar, ¿cierto?, para poder dar inicio a este trabajo de parto. Y esto se va a manifestar en la quiescencia uterina, que se llama la etapa previa, ¿cierto?, a este proceso. Toda la etapa del embarazo está mediada por esta etapa, ¿cierto?, que es de quietud del útero o quietud miometrial. Y en este contexto, entonces, vamos a analizar este fenómeno o este conjunto de fenómenos que son los determinismos del parto, ¿ya? Bueno, para eso, entonces, sabemos que el inicio de este trabajo de parto, como es cierto, lo hemos mencionado recién, que se ha estudiado mucho, y se sabe, lo único que conocemos, ¿cierto?, finalmente, es que el inicio de este trabajo de parto es un evento que va a tener múltiples factores, no es solamente un factor el responsable, sino que va a ser un evento multifactorial, ¿ya? Y que según Carvajal, dice que el inicio del trabajo de parto es la expresión final de la interacción de diversos mecanismos regulatorios que modulan tanto la duración del embarazo como el inicio del trabajo de parto clínico, ¿ya? Eso es una definición de Carvajal, que está textual. Y de esa manera, entonces, la evidencia que tenemos respecto a este tema no es concluyente, pues deja muchas interrogantes y muchas
puertas abiertas, como les decía, como es multifactorial, no tenemos la certeza de qué es lo que lo provoca, pero según las evidencias más recientes, que son de 2007, de Norman, dice que el parto es un proceso netamente inflamatorio, ¿ya? Es decir, que está mediado por lo mismo que sucede en cualquier tipo de proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces, según eso, vamos a reconocer entonces que este proceso va a tener múltiples factores, como habíamos mencionado, y entre estos factores van a haber factores fetales, ¿cierto? Van a haber factores maternos y van a haber factores ovulares, que van a ser los responsables entonces de desencadenar este trabajo de parto, siendo como surgir de este proceso, ¿cierto? No va a ser un evento, no va a ser un evento de un momento a otro, ¿ya? No es que se dé de repente, ¿cierto? Es un evento discreto, ¿cierto? Que va a ser un proceso gradual y va a ser secuencial, no se va a dar de un momento a otro. Nosotros lo determinamos, cuando nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? Que este proceso partió es porque la paciente con contracciones o ya comenzó con dilatación. Sin embargo, es un proceso silencioso, ¿cierto? Y gradual que se va dando durante harto tiempo, ¿ya? Bueno, entonces, según los estudios, ¿cierto? De estas etapas secuenciales que les comento, ¿cierto? Que son graduales, que va a ser un proceso, el estudio de estas etapas lo vamos a denominar determinismos del parto, ¿ya? En estricto rigor, eso es lo que nosotros vamos a reconocer, ¿cierto? Con este nombre que tiene esta clase. Y este determinismo del parto podría ser definido entonces como teoría integradora respecto a los factores que van a desencadenar este trabajo de parto, ¿ya? Que es como lo que les comentaba al principio. El conjunto de estos factores que van a desencadenar el proceso lo vamos a llamar determinismos del parto, ¿ya? Para ello, entonces, debemos conocer, ¿cierto?, las etapas que presenta el útero durante el proceso del embarazo, ¿ya? Como ustedes ven aquí en este gráfico, vamos a ver en una línea horizontal, ¿cierto? Van a ser las etapas los nombres de las etapas de las fases uterinas, y en la línea vertical vamos a ver el nivel de actividad contráctil que tiene el útero. Pensemos que lo que estamos hablando aquí es meramente de la actividad uterina, ¿ya? A eso nos vamos a referir. Entonces, vamos a hablar de fases uterinas en relación a la evolución que va a tener el útero durante este proceso, ¿ya? No confundirlo con las etapas del trabajo de parto, eso es otra cosa, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora, que habla de los determinismos del parto, se refiere a la actividad que va a ir adquiriendo el útero con el tiempo, ¿ya? Como ustedes pueden ver, ¿cierto? En la diapositiva, vamos a tener una primera etapa, ¿cierto? Que es una fase 0. Esta fase 0 va a estar, es como la fase más larga del proceso. Más bien aborda, ¿cierto? O abarca casi la mayor parte del tiempo del embarazo, un 95% aproximadamente. Y va a ir, por lo tanto, desde la fecundación, desde que se produce el embarazo, hasta más o menos, hasta al final del tercer trimestre, ¿cierto? Entre las 34 y 35 semanas de gestación, ¿ya? Esta fase, ¿cierto? Como dice ahí en la diapositiva, va a estar mediada por la progesterona principalmente, la relaxina y el óxido nítrico, ¿ya? Esto va a provocar entonces que el cuellito del útero durante este proceso de quiescencia se encuentre duro y cerrado, es decir, que no esté receptivo para iniciar el trabajo de parto o abrirlo, ¿ya? Va a estar entonces en un reposo activo que se llama. El miometrio va a estar en un reposo activo. Y esto va a producir, ¿cierto?, los niveles, ¿cierto?, de estas hormonas, va a producir que haya una falta de respuesta a la uterotonina. Es decir, durante la etapa de quiescencia, ¿cierto?, que es la etapa 0, que el útero va a estar quieto, ¿cierto?, por eso se llama quiescencia, es de quietud del miometrio. El útero no va a tener receptores, ¿cierto?, para las uterotoninas, es decir, no se va a activar para poder provocar o producir estas contracciones uterinas, ¿ya? Por eso es lo que nosotros necesitamos de este útero durante la mayor parte del embarazo. No queremos contracciones,
hasta que el feto esté preparado para poder ser expulsado. Y esto se va a producir hasta las 34 o 35 semanas aproximadamente. Entonces, durante todo ese tiempo va a estar mediado, ¿cierto?, por estas hormonas que dijimos, que es la progesterona, la relaxina y el óxido nítrico, que nos va a provocar entonces esta quietud miometrial, ¿ya? Eso es en la fase 0. Cuando hablamos de la fase 1, vamos avanzando, ¿cierto? Es decir, si la primera etapa era hasta las 35 semanas, esta primera fase, que es de activación uterina, va a empezar entre las 35 y las 36 semanas, ¿ya? Cuando ya estamos cercanos a un embarazo a término. Y en esta fase se caracteriza por cambios cervicales, por el inicio de los cambios cervicales, el útero, el cuellito se va a poner más blando, ¿cierto? Va a estar como comenzar a prepararse para recibir, ¿cierto?, estas modificaciones cervicales que se van a dar cuando inicie el trabajo de parto, ¿ya? Para ello, entonces, el útero se va a poner irritable, ya entre comillas lo pusimos ahí, porque es una definición para que se entiende como un útero que va a estar más receptivo a las contracciones, ¿ya? El útero se va a hacer sensible a estas uterotoninas, que estaba muy cerrado, ¿cierto? No tenía respuesta durante la quiescencia. En la etapa de activación, el útero ya se va a hacer más sensible a estas uterotoninas. Por tanto, esta etapa, ¿cierto?, va a estar mediado por las uterotropinas, ¿cierto?, los estrógenos, las citoquinas, las GAP-JACTIAN y los glucocorticoides. Este montón, ¿cierto?, de factores van a provocar entonces que este útero se comience a ser receptivo para poder comenzar, ¿cierto?, con esta activación del útero, ¿ya? Entonces va a estar más sensible. Dijimos que la primera etapa, que es la 0, está totalmente, no tiene receptores, por lo tanto no va a tener respuesta a las uterotoninas. En cambio, en esta etapa ya van a aparecer, ¿cierto?, estos factores que nos van a ayudar a poder empezar a activar el útero, ¿ya? Por eso se va a poner irritable. Luego, en la fase 2, que va a ser de estimulación del trabajo de parto, así se llama, ¿ya? Y esta fase 2 va a ser como la fase donde va a haber trabajo de parto franco. Nosotros ya vamos a encontrar aquí un útero que va a estar totalmente receptivo, ¿cierto?, a las uterotoninas. Por tanto, la oxitocina va a poder tener acción sobre este útero. Lo mismo las prostaglandinas, las endotelinas, las citoquinas, ¿cierto?, van a poder actuar sobre este útero y va a poder ser más receptivo a la oxitocina, provocando entonces contracciones que van a ser frecuentes y coordinadas, lo que nos va a desencadenar una dilatación del cuello y posteriormente un periodo expulsivo, ¿ya? Si quieren pueden dejarlo en la diapo anterior para que vayan viendo el monito mientras tanto, ¿ya? Entonces ahí en esta etapa 2, ¿cierto?, va a ser de estimulación, es decir, que el útero ya va a estar abierto, ¿cierto?, a recibir la acción de la oxitocina, por tanto va a reaccionar frente a esta oxitocina y a esta prostaglandina, ¿ya? Y la reacción va a ser que vamos a tener contracciones frecuentes y coordinadas que van a provocar una dilatación del cuello y posteriormente una expulsión de este feto a través del canal del parto, ¿ya? Entonces, estimulación lo vamos a relacionar con trabajo de parto franco, ¿ya? Luego va a haber una tercera fase, ¿cierto?, que ya vamos a estar hablando del puerperio, ¿ya?, que nos aparece ahí como en el gráfico, ¿cierto?, como el descenso, ¿cierto?, de esta actividad uterina, que va a ser la parte donde ya se va a haber producido el parto, ¿cierto?, y el útero va a comenzar a actuar en esta etapa de involución, ¿cierto?, que va a ser durante el puerperio, es decir, después del parto. Y en esta etapa de involución se va a producir, como les digo, ¿cierto?, en el posparto, y se va a preparar para reiniciar, ¿cierto?, estos ciclos ováricos, es decir, todo el proceso que se da después del parto, ¿cierto?, en este periodo de puerperio, inmediato, tardío, etc. Por tanto, esta etapa de involución va a durar todo lo que dura el periodo del puerperio, es decir, entre 6 y 8 semanas. Eso se va a tardar el útero a regresar a su posición original, ¿cierto?, como si no estuviese con embarazo, ¿ya? Esa va a ser nuestra tercera etapa uterina.
ahí, bueno, la diapo siguiente es la que yo les estaba mencionando, ¿cierto? Que es la donde nos van a aparecer todas las fases que están descritas. Ya, vamos a ir entonces ahora a revisar lo que yo les comentaba, ¿cierto? Dijimos en las diapositivas anteriores que vamos a tener factores de distintos tipos, ¿cierto? Vamos a encontrar factores maternos, factores, factores uterinos, ¿cierto? Factores fetales, ¿ya? Dentro de los factores maternos vamos a encontrar la acción hormonal principalmente, ¿ya? En esta acción hormonal, el protagonista principal, ¿cierto? Que es por eso que nos aparece en primer lugar, va a ser la progesterona, ¿cierto? La progesterona es la responsable, ¿cierto?, de mantener estable el útero durante todo el proceso del embarazo o durante la mayor parte del embarazo. Dijimos que la quiescencia iba a durar más o menos hasta las 34 o 35 semanas. Entonces, en esa etapa, la responsable va a ser la progesterona. La progesterona nos va a inhibir la síntesis de estas gap junction, ¿cierto? Que conversábamos al principio, que van a ser como lo que nos va a provocar, ¿cierto? O a unir con los receptores de oxitocina, ¿ya? Entonces, durante esta primera etapa, la progesterona va a inhibir esta acción, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos va a permitir que no tengamos esta actividad uterina, ¿ya? De esta manera, entonces, inhibiendo, como les decía, va a ser el efecto contrario, pues la membrana va a resistir, ¿cierto?, el efecto de la oxitocina, por lo tanto, se va a inhibir esta actividad contráctil, ¿ya? No hay como experimentos al respecto de esto, porque recuerden que es difícil que podamos, no es difícil, sino que imposible que podamos hacer experimentos con humanos, ¿cierto? Pero en los experimentos que hay al respecto de esta teoría con animales, no podemos respaldar que haya un balance de mayor estrógeno y progesterona durante el final del embarazo. Pero esa es como la teoría, ya que la progesterona, eso sí se puede saber, porque durante la progesterona nosotros hacemos controles, por ejemplo, de los niveles séricos de progesterona durante la quiescencia, y la progesterona está muy más alta que el estrógeno, ¿ya? El estrógeno también tiene un papel, ¿cierto?, importante durante el embarazo, pero sus niveles durante la etapa de quiescencia siempre va a estar por debajo de los niveles de progesterona, ¿ya? Por tanto, la progesterona se calcula, ¿cierto? Se especula que es la que es la responsable de la mantención del embarazo, ¿ya? Sin embargo, la relación, ¿cierto?, de estas dos hormonas, los niveles de estas dos hormonas, se van a cambiar, ¿cierto? Se van a modificar al final del embarazo, más o menos entre las 34 y las 35 semanas, que es la época en que termina, ¿cierto?, esta quiescencia, se van a como revertir los papeles, es decir, los niveles de progesterona van a disminuir y el estrógeno va a ir aumentando. Y esto va a promover que en el músculo del útero se haga más reactiva este músculo al efecto de la oxitocina, ¿ya? Acuérdense que la progesterona era la que inhibía, ¿cierto?, la síntesis de los gap function, y esto, si la progesterona baja, entonces ya no se va a seguir inhibiendo la síntesis y van a aparecer estas uniones, y esto va a hacer que el útero entonces se empiece a poner un poco más útil, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Activando entonces el efecto de esta oxitocina. Va a mejorar en el fondo los receptores de la oxitocina. Otra hormona que es súper importante también va a ser la oxitocina. El rol de la oxitocina es más bien permisivo, ¿cierto?, como factor desencadenante. Se va a sintetizar, ¿cierto?, o va a aparecer cerca del término del embarazo por los cambios, esto mismo que conversamos, ¿cierto?, por los cambios de la relación entre la progesterona y el estrógeno, ¿ya? Esto como van a aumentar los receptores para la oxitocina, tanto en el miometrio como en la residua, entonces se van a mantener más sensibles a la oxitocina, y esto va a provocar que el útero también se vuelva más activo, ¿ya? Y va a tener un rol fundamental también la oxitocina durante el periodo expulsivo, ¿cierto? Porque va a ser el responsable de las contracciones del expulsivo,
durante el alumbramiento, puesto que durante el alumbramiento tiene que seguir realizando estas contracciones para lograr expulsar la placenta, y por supuesto en el posparto, por lo que habíamos conversado recién de la etapa, ¿cierto?, de involución uterina, que también la oxitocina es fundamental en esta etapa, ¿ya? Otro de los factores, ¿cierto?, va a ser la prostaglandina, que la prostaglandina es la encargada de reblandecer, del reblandecimiento y del borramiento del cuello del útero, ¿ya? Bueno, más adelante vamos a hablar acerca de las inducciones, ¿cierto? Y las inducciones que se realizan, por ejemplo, con misoprostol. El misoprostol está compuesto por una prostaglandina que va a hacer el efecto directo sobre el cuello, ¿ya? Y este es el efecto que hace la prostaglandina. Reblandece y borra el cuello del útero, ¿ya? En el parto, los niveles se encuentran aumentados en el líquido amniótico y en el plasma materno, los niveles de prostaglandina, ¿ya? Y esta prostaglandina, entonces, como les decía, va a ayudar a reblandecer este cuello y a borrarlo, lo que va a ayudar, ¿cierto?, por supuesto, es la dilatación del cuello del útero, ¿ya? Luego, nos queda el rol del cortisol. El cortisol tiene un rol particular que va a ser de origen materno. También después vamos a ver, cuando veamos los factores fetales, vamos a ver que también existe un rol que juega el cortisol fetal. Pero en esta etapa existe una asociación de los niveles séricos del cortisol materno y el inicio del trabajo de parto, ¿ya? Se piensa que hay como un reloj placentario, por decirlo de alguna manera, que esto es lo que va a determinar el inicio del trabajo de parto, es decir, el rol de la placenta va a decir así como que ya, hasta aquí estamos con el embarazo, ahora tenemos que empezar el parto. Eso es como lo que se piensa. Y dentro de ese rol del reloj placentario, tiene mucha injerencia los niveles séricos de cortisol, ¿ya? Luego al final, ¿cierto?, de la gestación, se van a disminuir los niveles de la proteína del cortisol, entonces va a aumentar el cortisol en estado libre en la sangre, ¿ya? Y esto va a producir que aumente, ¿cierto?, los niveles como les decía, de cortisol en la sangre, y eventualmente esto lo relacionan, ¿cierto?, con el inicio del trabajo de parto, ¿ya? ¿Cómo vamos de aquí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Pero si tienen alguna pregunta, por favor háganla, chiquillos, porque sé que es como complejo el tema no vamos a ahondar mucho en la parte como bioquímica del cuento, porque va a ser como un poco más complejo, ¿ya? Pero es importante que entiendan el tema de todo esto que hemos nombrado hasta atrás, ¿cierto? Son como teorías de lo que estamos hablando, del inicio del trabajo de parto, ¿ya? Así es que por eso es importante mencionarlos, por lo menos para que nos quede claro de qué es lo que se trata, ¿ya? Bueno, junto con los factores maternos, ¿cierto?, vamos a encontrar estos factores uterinos que tienen que ver principalmente con la fibra muscular que tiene el útero. En esta diapo, ¿cierto?, se observa que hay fibras que están de forma horizontal y hay otras que están de manera vertical, ¿ya? Esto nos va a provocar, nos va a ayudar, ¿cierto?, a distribuir, por decirlo de alguna manera, la contracción en la totalidad del músculo, ¿ya? Las fibras musculares, la organización histológica de las fibras musculares nos va a facilitar la transmisión y la transmisión multidireccional de las contracciones, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una contracción, la contracción no se va a centrar solamente en un punto del útero. Las fibras musculares que van hacia en todas direcciones en el útero van a provocar que la contracción sea en la totalidad del útero, ¿ya? No es solamente en un espacio, no va a durar en un solo lugar. Se va a originar, ¿cierto?, en el fondo uterino, pero la distribución de las fibras va a permitir que este impulso avance a través de todo el útero, ¿cierto?, en las distintas direcciones que poseen las fibras, ¿ya? Eso.
Eso podemos, como se fijan ahí en la diapo, tiene distintas direcciones. Ahí aparece en un cuadrito al lado como un monito que intenta darle como una tridimensionalidad al útero, ¿cierto? Para que se entienda que la contracción va a viajar en todas esas direcciones, ¿ya? Bueno, después vamos a tener el tejido miometrial. El útero está compuesto, ¿cierto?, por este tejido miometrial que tiene, como vemos en el primer dibujo, ¿cierto?, va a tener una conectividad baja, ¿ya?, entre un miocito y otro, que son las células que van a formar este tejido, ¿ya? Entre cada miocito casi no va a haber conectividad, ¿ya? Esa es como la foto de un útero, por ejemplo, quiescente, en una fase 0, ¿ya? Sin embargo, durante el trabajo de parto, estas conexiones físicas se van a hacer reales, es decir, se van a juntar, se van a conectar en cada miocito. Y estas conexiones van a estar favorecidas por la expresión de la conexina 43, así se llama, ¿ya? Y esto va a permitir, y además la participación del calcio y las prostaglandinas va a promover el paso de la onda a través de estas distintas fibras, ¿ya? Como están los hitos separados en la primera etapa, no podrían conducir nada. Sin embargo, durante el trabajo de parto, la conexina va a hacer que todas las células, ¿cierto?, que son los miocitos, se mantengan conectadas. Y esto va a hacer que cuando comienza, ¿cierto?, esta onda contráctil, se pueda distribuir, por decirlo de alguna manera, en todas las direcciones, como vimos en la diapositiva anterior, ¿ya? Bueno, ahí es un dibujito nomás de la forma como se va a transmitir este impulso, ¿cierto? Se va a mandar desde la hipófisis, ¿cierto? El impulso o sea, la sinapsis va a provocarse desde la hipófisis y eso va a mandar un mensaje al útero para decir, oye, tienes que contraerte. ¿Ya? Entonces, ese es como el círculo del recorrido, ¿cierto?, de esta contracción. ¿Ya? Bueno, vimos, ¿cierto?, entonces los factores maternos, que ya los mencionamos. Ahora vamos a hablar un poco de los factores fetales, ¿ya? Entre los factores fetales, había mencionado, ¿cierto?, al principio que había una teoría que menciona el cortisol como uno de los principales, o sea, uno de los eventos que van a ser característicos durante este proceso. Chiquillos, no me muevan las diapos. Como yo les había dicho, también existe la posibilidad de que los factores, o sea, que el cortisol fetal tenga una gran injerencia durante este proceso, ¿ya? Como decíamos, hay estudios en humanos, ¿cierto?, porque eso no está permitido. Sin embargo, hay distintos estudios que se dan en mamíferos, ¿cierto?, principalmente la oveja, que tiene como características similares durante el embarazo. Entonces se han estudiado las ovejas durante el proceso. Y dice que se relaciona, como les mencionaba, ¿cierto?, el inicio de este trabajo de parto con las glándulas suprarrenales fetales funcionales, ¿ya? Es decir, cuando la hipófisis, ¿cierto?, se encuentra madura, envía una señal, ¿cierto?, que esto va a provocar eventualmente como el desencadenar de este trabajo de parto. Es una teoría, chiquillos, como decíamos al principio, no tenemos nada que sea claro y que nos diga es solo esto o solo esto. Tal vez todos estos factores que estamos mencionando efectivamente son los que provocan finalmente el inicio del trabajo de parto, pero es una de las cosas que se piensa, ¿ya? Puesto que la síntesis de este cortisol fetal va a estimular la producción materna del cortisol. Y esto, como habíamos dicho anteriormente, ¿cierto?, también va a tener influencia en el inicio del trabajo de parto, ¿ya? Entonces, el cortisol fetal que se secreta va a provocar la producción del cortisol materno, ¿ya? Además, el cortisol fetal va a tener gran injerencia, ¿cierto?, en la maduración pulmonar, va a aumentar la producción de líquido surfactante y de fosfolípidos, que son los encargados, ¿cierto?, de
provocar esta maduración fetal, y esto, a su vez, va a provocar una acción proinflamatoria, que podría mediar eventualmente las contracciones uterinas por aumento de las prostaglandinas, ¿ya? Eso es lo que es la teoría al respecto, ¿ya? Que el aumento de este cortisol aumenta la cantidad de surfactante y de fosfolípidos, y esto va a provocar una reacción inflamatoria que puede eventualmente provocar o estimular las contracciones uterinas por la producción de prostaglandinas en el miometrio, ¿ya? Esta es otra de las teorías. Eso. El cortisol, entonces, como para sellar, en resumen, va a actuar en la placenta reduciendo los niveles de progesterona, que la progesterona, recordemos que es la que nos iba a mantener, ¿cierto?, este embarazo. Entonces, el aumento del cortisol va a aumentar, o sea, va a provocar que se disminuyan los niveles de progesterona y que se haga más el útero se haga más o sensible a la acción de la oxitocina, ¿ya? Tenemos también los factores ovulares, ¿ya? Dentro de los factores ovulares, contarles que, bueno, este dibujito que aparece aquí, aparecen hartos, ¿cierto? Pero principalmente es para contarles de la teoría al respecto de los factores ovulares. Hay una teoría que llamada sistema de comunicación de órganos que piensa o que postula, ¿cierto?, que existe un envío de señales entre las membranas ovulares, la placenta, la madre y el feto, ¿ya? Y que esto es capaz de activar de manera muy organizada, ¿cierto?, el inicio de este trabajo de parto, ¿ya? Principalmente las membranas van a actuar acelerando la velocidad de liberación o la síntesis de las prostaglandinas, ¿cierto? Y esto va a provocar que, como decíamos, lo mismo, que se disminuyan los niveles, que se abran los canales, ¿cierto? Y el útero se haga más sensible a esta oxitocina, que va a ser la que va a mediar este proceso, ¿ya? Luego, después de que conocemos, ¿cierto?, nosotros estas teorías que hemos mencionado, vamos y pasamos, ¿cierto?, por este proceso de inicio, de dar inicio a este proceso del trabajo de parto en sí. Vamos a ir a definir ahora, como decíamos, ¿cierto?, en el inicio de la presentación, vamos a ir a definir de lo que se trata el parto, ¿ya? La definición del parto, según Pérez Sánchez, ¿cierto?, que es nuestro referente, dice que es un conjunto de fenómenos biológicos que se determinan y acompañan la expulsión del feto y los anexos ovulares desde la cavidad uterina al exterior a través del canal del parto, ¿ya? Esa es como la definición que dice Pérez Sánchez al respecto del parto, ¿ya? Este parto, ¿cierto?, van a tener distintos tipos de glaciones, ¿ya? Lo vamos a clasificar desde distintas miradas, ¿ya? Lo vamos a clasificar según, por ejemplo, según el tiempo, según la edad gestacional, según el tipo de parto, ¿ya? Y según eso, vamos a tener que, según la edad gestacional, vamos a nombrar un parto prematuro, cuando es un parto que tenemos o que se da antes de las 37 semanas, ¿ya? A eso le llamamos un parto prematuro. De esos partos prematuros se van a desprender, ¿cierto?, un prematuro tardío, que va a ir entre las 34 y las 36 semanas con 6 días, un prematuro propiamente tal, que va a ser menor a las 32 semanas, y un prematuro extremo, que vamos a hablar de un parto que se da antes de las 28 semanas, ¿ya? Aquí aparecen como dos, se mencionan como dos con el mismo nombre, ya, porque dice prematuro y prematuro menos de 32. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de prematuro en general, por eso que aparece así. En general, nosotros hablamos de un prematuro cuando es menor de 37 semanas, ¿ya? Pero prematuro extremo, dijimos,
menos de 28 semanas. Asimismo, entonces vamos a tener la clasificación del parto dependiendo de cuándo termina, ya del término del embarazo, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener un término temprano, que va a ser las 37 y las 38 semanas con 6 días, un término completo, que va a ser un embarazo de las 39 semanas hasta las 40 con 6, un término tardío, que vamos a hablar de un embarazo de 41 semanas hasta 41 con 6 semanas, y un embarazo de post-término que le vamos a llamar a un embarazo que dura más de 42 semanas, ¿ya? Esa podría ser una de las formas o dos formas de clasificarlo, ¿cierto?, según la edad gestacional. Ahora, tenemos, ¿cierto?, otra clasificación dependiendo del inicio del trabajo de parto. ¿Cómo fue este inicio del trabajo de parto? ¿Fue espontáneo? Cuando las contracciones inician, como dice, espontáneamente, ¿cierto? La paciente refiere contracciones uterinas y se comienza a desencadenar este trabajo de parto y avanza sin ningún otro mediador. A eso se refiere cuando es espontáneo. O el inicio también puede ser inducido, cuando nosotros lo hacemos en un centro asistencial, ¿cierto? Por alguna indicación médica, puesto que no todos los embarazos tienen la indicación de terminar, ¿cierto? Antes, generalmente, cuando la paciente no tiene ninguna patología, se espera que el trabajo se dé espontáneamente, porque eso es lo óptimo, ¿cierto? Pero de lo contrario, si es que hay alguna indicación para poder tener que interrumpir el embarazo, se puede inducir. Los métodos de inducción van a ser a través de la oxitocina, ¿cierto?, que ya lo habíamos conversado, y a través de las prostaglandinas, que es por el uso del misoprostol, ¿ya? Otra forma de finalización va a ser según si necesitamos o no algún tipo de intervención, ¿ya? Vamos a hablar de un parto eutóxico, como aparece ahí en la foto, un parto que no necesita mayores intervenciones, que es un parto que fue natural, que no tuvo ninguna complicación. A eso se refiere con eutóxico. Y un parto distóxico es lo contrario, ¿ya? Cuando tenemos un parto que sí necesitó de alguna intervención o de algún tipo de maniobra quirúrgica para poder finalizar. Por ejemplo, como aparece ahí en la foto, un parto con forceps sería un parto distóxico, un parto con vacuum, ¿cierto?, que es otra de las formas, un parto cesárea sería un distóxico, ¿ya? A eso se refiere la distosia, es decir, cuando no es natural, ¿ya? Bueno, vamos a hablar entonces del trabajo de parto, como aparece aquí en la diapo. Lo vamos a definir como la presencia de más de 2 contracciones en 10 minutos, que tengan una duración de 30 segundos o más, controlándolo, ¿cierto? Palpatoria significa que yo estoy controlando esta dinámica uterina, por un periodo mínimo de 1 hora, ¿ya? Es decir, si yo tengo más de 2 contracciones en 10 minutos, que duran 30 segundos o son más largas, pero se mantienen durante 1 hora y que además se acompañan de modificaciones cervicales, es decir, de un borramiento que sea mayor al 50% y de dilatación que sea más de 1 centímetro, entonces hablamos de trabajo parto, ¿ya? Existe otra etapa, ¿cierto?, que está previa al trabajo de parto, que se llama pródromos del trabajo de parto. Estos pródromos del trabajo de parto tienen la misma definición. ¿Cierto? Sí, pero no se ve acompañada de modificaciones cervicales. Es decir, tenemos una paciente que consulta, ¿cierto?, solo por contracciones, pero yo la examino y no tiene modificaciones cervicales, entonces aún no está en trabajo de parto, sino está en la etapa previa que nosotros llamamos pródromos de trabajo de parto, es decir, como que está en la introducción al trabajo de parto, ¿ya? Cuando aún no presenta borramiento ni... Ya, a modo general, entonces, es lo que yo les comentaba, ¿cierto? Los pródromos del trabajo de parto es la etapa previa, ¿cierto?, a este proceso de trabajo de parto. Y se va a definir
bueno, ya se los mencioné como en la práctica, ¿cierto? O sea, en la teoría, pero en la práctica se va a definir como manifestaciones clínicas que anuncian la proximidad del comienzo del trabajo de parto, y el cuello está sin modificaciones cervicales, ¿ya? Ahí le puse de más ahí, porque si está con menos a 2 centímetros, tendría que estar con 1, y si está con 1 y más de 2 contracciones, ya estamos en trabajo de parto, ¿ya? Así es que no es con una dilatación menor a 2, sino que no tiene modificaciones cervicales, es decir, un cuello que no está borrado y que no está dilatado. Entonces ahí hablamos de pródromos de trabajo de parto. Luego vamos a hablar de un periodo de dilatación del trabajo de parto. Y este periodo de dilatación se va a dar desde los 2 centímetros de dilatación hasta los 10 cuando hablamos de una dilatación completa, ¿ya? La duración en promedio se va a modificar, ¿cierto? Si la paciente es primera vez que tiene un parto, primípara, o si ya ha tenido más parto, ¿ya? Que se llaman multíparas. Las primíparas van a tardar en el promedio de dilatación, dice entre 12 y 18 horas, y las multíparas entre 6 y 8 horas. Chiquillos, eso es en promedio, ya no quiere decir que esto efectivamente sea las horas determinadas. Una paciente que inicia trabajo de parto con 1 centímetro hasta que se completa primigesta, podríamos fácilmente estar 28, 30 horas en trabajo de parto, y eso todavía está dentro del rango esperado, ¿ya? Pero aquí habla de promedios, ¿ya? Cuando hablamos de un trabajo de parto inicial, vamos a hablar cuando tenemos 1 centímetro, como aparece el dibujito acá, ¿cierto? Tenemos 1 centímetro, es decir, un dedo, ¿cierto? Que mide 1 centímetro, yo puedo ingresar a través de ese cuello y me cabe solo un dedito, eso quiere decir que tiene 1 centímetro de dilatación. Cuando hablamos de, por ejemplo, 3 centímetros en este caso, mídanse sus deditos porque de repente uno tiene más o menos que 3 centímetros, entonces ahí hay que ir calculando. Pero en estricto rigor, 2 dedos juntos deberían ser 3 centímetros de dilatación, ¿ya? Y la medición se hace como aparece aquí en el dibujito, ¿cierto? El examinador introduce los dedos a través del canal vaginal y va a buscar el cuello del útero. Este es el cuello, ¿ya? El cuello primero, como aparece acá, ¿cierto? En este dibujito, primero tiene que iniciar el borramiento. Cuando nosotros hablamos de borramiento, es que disminuya el cuello del útero, ¿cierto? Que es esta zona de acá. Cuando hablamos de borramiento, es que el cuello se haga delgado, como en esta foto. Aquí el borramiento está al 100%, ya no existe un cuello, no tiene un grosor, no tiene una medición. Si yo quisiera medir el cuello aquí, no puedo porque ya no está. Entonces hablamos de un borramiento al 100%. En cambio acá es un cuello que no tiene trabajo de parto. Cuando hablamos de un cuello que no tiene trabajo de parto, va a medir entre 3 centímetros hasta 4 centímetros a veces de largo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener que atravesar este cuello para poder llegar aquí a las membranas ovulares y a la presentación. En este caso, el cuello ya no tiene longitud, por tanto, hablamos de un cuello borrado al 100%, ¿ya? ¿Se entiende? De repente es bien difícil de entender esta parte del borramiento, pero con este dibujito se entiende clarito. Pues cuando el cuello está borrado, se siente así. Y uno hace el tacto y se siente así, ¿ya? No tiene dimensión el cuello, ¿ya? No existe. Y aquí, como aparece, ¿cierto? Ya, súper. Como aparece aquí en el dibujito, el examinador introduce los dedos a través del canal del parto hasta llegar al cuello del útero, ¿ya? Y aquí hace esta medición. Yo pongo, por ejemplo, aquí el examinador va a entrar y van a entrar justo estos 2 deditos acá, entonces la paciente está con 3 centímetros de dilatación, ¿ya? Esa es la forma como nosotros realizamos esa valoración. Bueno, entonces, de esta manera vamos a ver las fases de este trabajo parto. Cuando ya inició, ¿cierto?, esta dilatación, vamos a tener que, se dice que vamos a haber iniciado el trabajo de parto, ¿ya? Cuando hablamos de las fases del trabajo de parto, es esto. El ingreso el inicio del trabajo de parto, de este periodo previo al parto, ¿ya? Acuérdense que mencionamos recién las etapas uterinas, no confundir las etapas uterinas con las etapas del trabajo de parto. Las etapas uterinas hablaba de qué?
principalmente? Cuando hablamos de etapas uterinas, ¿a qué nos referimos? ¿No se acuerdan? No. Cuando habla de la actividad contráctil del útero, eso María Belén. Cuando hablamos del cuello del útero, Estefanía, ya nos estamos refiriendo a dilatación. Entonces eso va a ser la parte en que nosotros empezamos ya el trabajo de parto, ¿ya? Las fases uterinas entonces se van a referir a la actividad contráctil que va a tener el útero, ¿ya? Y esas fases uterinas se van a dividir en fase 0, como habíamos dicho, que va a ser principalmente la etapa de quiescencia, la fase 1, que va a ser la activación, cuando empieza, ¿cierto?, el útero a hacerse sensible a esta, a quienes va a provocar las contracciones, que va a ser la oxitocina principalmente, o las prostaglandinas, a una fase 2, que va a ser la estimulación uterina cuando estamos en trabajo parto franco, ¿cierto? Y a una fase 3, que va a ser la involución uterina, ¿ya? Eso hablamos de las fases uterinas. Nosotros con las fases uterinas nos referimos a la actividad útero, a la actividad contráctil del útero, ¿ya? Pero ahora vamos a ver las fases del trabajo de parto. Y en esas fases, en ese periodo, ¿cierto? El trabajo de parto tiene distintas fases, ¿cierto? Distintas etapas. Comenzando, ¿cierto? Por la primera etapa del trabajo de parto, que va a ser el periodo de dilatación. Todo lo que nosotros nos vamos a tardar en dilatarnos de 1 centímetro hasta los 10 centímetros que se va a producir el expulsivo, hablamos de trabajo de parto, ¿ya? Y durante esa primera etapa, entonces, de 1 centímetro hasta antes que se produzca la expulsión del feto, lo vamos a nombrar como la primera etapa del trabajo de parto, el periodo de dilatación, ¿ya? Ahora, este periodo de dilatación, a su vez, se va a subdividir en una fase latente. Ay, me quedé pegada. Y en una fase activa, ¿ya? Entonces, vamos a tener que la etapa, ¿cierto? La primera etapa hablando de las fases del trabajo de parto, esta primera fase va a ser el periodo de dilatación. Y el periodo de dilatación, les vuelvo a repetir, desde 1 centímetro hasta los 10 centímetros. Todo eso lo vamos a mencionar como periodo de dilatación. O sea, en ese rango, la paciente va a estar en trabajo de parto. Y esta primera etapa del trabajo de parto de la dilatación se va a subdividir en una fase latente, que dijimos que va a ser el lapso, ¿cierto?, que va a mediar el inicio del trabajo parto, es decir, cuando partimos con 1 centímetro de dilatación, hasta que tenemos un cuello borrado 100%, ¿cierto?, y 3 centímetros de dilatación. Esta es la primera etapa, ¿ya? La primera fase, la fase latente, ¿ya? En esta primera etapa se caracteriza, ¿cierto?, por el inicio de estas contracciones uterinas, contracciones que eventualmente no son tan coordinadas, ¿cierto?, como ya en la fase más avanzada. Hay dolor, ¿cierto?, porque las contracciones son incómodas y provocan esa sensación dolorosa, pero durante la primera etapa el dolor es mucho más manejable, ¿ya? Como vimos en las fases, en las clases anteriores, ¿cierto?, nos va a favorecer mucho el proceso, mantener a la paciente de pie, ¿cierto?, deambulando, porque esto nos va a poder con el control del dolor de la paciente, y además el hecho de mantener a la paciente en posición vertical va a favorecer también a su vez el avance del proceso, ¿ya? Entonces, primera etapa del periodo de dilatación, fase latente, que va entre 1 y 3 centímetros, ¿ya? Luego, la segunda etapa, ¿cierto?, es la fase activa, no la segunda etapa, sino otra de las divisiones, ¿cierto?, de la etapa de la dilatación es la fase activa, ¿ya? En la fase activa, como muestra el dibujito acá, vamos a medir el cuello del útero con más de 3 centímetros de dilatación, es decir, con 4, ¿ya? En esta fase activa, antiguamente, si usan a la literatura actual, esto ya no existe, lo pusieron solamente como... No, mentira.
Estamos bien. Pensé que no lo había corregido. Ya. Vamos a tener en esta fase activa, va a partir cuando tenemos más de 3 centímetros de dilatación, es decir, con 4, hasta que la paciente se completa con 10 centímetros, es decir, hasta antes de que se produzca el expulsivo, ¿ya? Esta fase activa se va a subdividir en 2 fases. Una fase aceleratoria, que va a ir hasta los 8 centímetros, ¿ya? Después de que, cuando parte la fase activa, hasta los 8 centímetros, se va a llamar fase aceleratoria. En esta fase se llama aceleratoria porque va a predominar la dilatación, ¿ya? Va más rápido, tengo un grafiquito después que se lo voy a mostrar, va a avanzar más rápido la etapa de dilatación antes que el descenso de la presentación. Luego vamos a tener una etapa desaceleratoria que va a ir entre los 8 centímetros y la dilatación completa, ¿ya? Esa fase se va a llamar desaceleratoria y en esa fase va a predominar el descenso más que la dilatación, ¿ya? Durante la fase aceleratoria, chiquillos, de la fase activa, se va a producir mayor cantidad de contracciones, ¿ya? Va a haber contracciones bastante coordinadas y bien frecuentes, ¿ya? Y eso va a hacer que el avance del proceso sea mucho más rápido, por eso se va a llamar aceleratoria, ¿ya? Y por eso favorece principalmente la dilatación, porque la presencia de contracciones ya sabemos que nos va a ayudar en la dilatación. Sin embargo, en la fase desaceleratoria, es decir, cuando ya completamos los 8 centímetros y hasta que se produce el expulsivo, esta fase se va a llamar desaceleratoria, justamente porque desaceleran las contracciones, chiquillos. Hasta ahí, hasta los 8 centímetros, las contracciones estaban coordinadas y súper frecuentes, podemos tener 4 a 5 contracciones en 10 minutos, y va todo perfecto hasta que llegamos a los 8. Cuando llegamos a los 8, el proceso empieza a favorecer el descenso de la presentación, y en esta etapa desaceleran las contracciones. Ya vamos a encontrar menos contracciones, ya no vamos a tener 5 contracciones, va a ir disminuyendo 4 o tal vez 3. Y esa fase, o sea, ese efecto se produce principalmente para darle una chance a la madre de poder recuperar la fuerza ¿cierto? Las contracciones son dolorosas ya en esta fase activa, son más frecuentes, son más largas, son más intensas. Entonces, tener hartas contracciones y rápidas nos va a ayudar a la dilatación, pero también nos va a provocar un agotamiento materno, ¿ya? En cambio, en la fase desaceleratoria, disminuye la frecuencia de las contracciones para ayudarnos a que la madre recupere, ¿cierto?, el aliento, por decirlo de alguna manera, y pueda recobrar las fuerzas para poder tenerla 100% en el trabajo, en el expulsivo. En el expulsivo vamos a tener que poner todas las fuerzas del proceso, entonces eso es lo que provoca la fase desaceleratoria. Vamos a calmar un poquitito el útero para hacer descansar a esta madre y que recupere fuerzas para tener fuerzas para el parto. Eso es lo que piensa el útero sabiamente. Entonces, como vamos a calmar las contracciones, le vamos a dar paso al descenso. Ya no vamos a avanzar tan rápido en las contracciones, ¿cierto? Vamos a tener este periodo como de descanso, por decirlo de alguna manera, y el feto va a comenzar su camino, ¿cierto?, a través del canal del parto con el descenso. Entonces aquí, a lo mejor no va a avanzar la paciente tan rápido en dilatación, pero íbamos a tener una presentación, por ejemplo, en esta primera fase en primer plano, y en la fase desaceleratoria ya va a estar en tercero, ¿ya? Eso es lo que sí lo vamos a ver muy, muy claramente, ¿ya? En este periodo, entonces, del parto, se van a producir los cambios de dilatación y el descenso progresivo de la presentación fetal, como les había mencionado, ¿ya? Aquí aparece el dibujito cuando nosotros medimos 4 centímetros, están los dedos, ya no están juntitos, ¿cierto? Juntos eran 3, entonces cuando nosotros hacemos el tacto y ya medimos con los deditos abiertos, entonces quiere decir que ya iniciamos la fase activa, ¿ya? Y bueno, aparece la diferencia entre 4 y 5 centímetros, no es casi nada, ¿ya? Pero uno, ahí con la práctica, uno va a ir viendo cómo va evolucionando. Uno ya sabe que esa medida son 5 o 6 centímetros. Aquí en el dibujito, si nosotros pusiéramos los deditos aquí, buscamos un lado del cuello, ¿cierto? Y abrimos los dedos hasta que nos encontramos con el otro ladito del cuello. Y ahí yo voy a medir, voy a tener así de abiertos los dedos, entonces estos son 5 centímetros de dilatación. Y acá
vamos a tener una dilatación ya completa, es decir, de 10 centímetros. Si nosotros buscamos, aquí ya no encontramos cuello, ¿cierto? Está solo la presentación, el cuellito del útero está perdido aquí, ya ni siquiera podemos decir está borrado por ciento porque no existe, no está, y no podemos hablar de dilatación porque la dilatación ya está completa, nosotros hablamos de completa, es decir, 10 centímetros, se calcula, ¿cierto? Que son 10 centímetros de dilatación porque yo toco un ladito de aquí del cuello, lo voy a encontrar en este borde y el otro acá, los dedos súper abiertos como... Y si ustedes se miden esos dedos súper abiertos, probablemente van a tener 10 centímetros. Entonces, por eso se dice que la dilatación completa son 10 centímetros, ¿ya? Mídanse los dedos, chiquillos. Entonces, en resumen, las fases, ¿cierto?, del trabajo de parto. Aquí, esto era lo que yo les decía antes, que es lo que me confundí. Antiguamente había una etapa de pendiente máxima, ¿ya? Pero hoy día esto ya no existe. Se juntó la etapa aceleratoria con la desaceleratoria, ¿ya? Vamos a tener entonces las fases del trabajo de parto. Aquí, en esta parte del gráfico, vamos a encontrar la dilatación, ¿cierto? Que va a ir de 1 centímetro cuando partamos la fase latente, ¿cierto? Hasta los 10, donde vamos a hablar de una dilatación completa. Y en esta línea horizontal vamos a encontrar el tiempo en horas, ¿ya? Primero, de 1 centímetro, ¿cierto? Hasta los 8 centímetros. No, aquí está mal. De 1 centímetro hasta... pero es que no, porque aquí habla en horas, ¿verdad? Vamos a encontrar en las primeras horas, ¿cierto? Podría ser hasta 8 horas en promedio, la fase latente. Es decir, avanzar desde 1 centímetro hasta los primeros 3. Aquí vamos a hablar de fase latente, ¿ya? Luego, pasado los 3 centímetros, es decir, desde las 4 hasta los 10 centímetros, vamos a tener la fase activa que aparece acá, ¿ya? Y esa fase activa la vamos a dividir en dos, dijimos ahora. Fase aceleratoria, que va a ser entre los 4 centímetros y los 8. Y la fase desaceleratoria, que va a ser entre los 8 y los 10. ¿Ya? Y en tiempo, si ustedes se fijan acá, en tiempo, esta fase se llama latente justamente por eso. Porque es latente, porque es la fase más larga, porque es la fase más compleja y más, porque tenemos que hacer varias acciones. Ablandar el cuellito del útero, dejarlo óptimo, ¿cierto?, para poder recibir esta oxitocina, comenzar el borramiento del útero, del cuello. Imagínense que un cuellito que medía 4 centímetros tiene que desaparecer, y eso se produce en esta fase. Entonces, por eso es una fase larga, que es compleja, ¿ya? Fase latente, luego, en promedio estamos hablando aquí, entre 10, ¿cierto?, y 16 horas, que eran los promedios más o menos, vamos a hablar de fase activa, ¿ya? En esa fase, como habíamos visto, ¿cierto?, la dilatación, como ustedes se fijan aquí, en la curva ascendente rápidamente, ¿cierto? Vamos a avanzar hasta los 8 centímetros rápidamente, y entre los 8 y los 10 vamos a detener un poquito la curva, ¿cierto? Y podríamos tardarnos, fíjense aquí, hasta 2 horas entre los 8 y los 10 centímetros y que se produzca el parto, ¿ya? Y esta parte, entonces, la fase del trabajo de parto se va a dividir en fase latente y fase activa. Va a ser la primera etapa del trabajo de parto, ¿ya? Primer periodo. Luego se va a producir, entonces... ¿Dónde estamos aquí? Bueno, esa es la misma explicación que les di, la curva de Friedman. Del trabajo de parto nos va a mostrar, ¿cierto?, la dilatación cervical, que es este gráfico que va aquí, cómo va a ir aumentando, igual como lo expliqué en el gráfico acá, y versus el descenso de la presentación fetal. Si ustedes se fijan, durante la etapa de fase latente, la presentación está en el mismo lugar, en la fase activa comienza un poco a descender, pero cuando vamos a la fase desaceleratoria, la presentación baja considerablemente, ¿ya? Y esto es la curva que mostró Friedman en el año 54, y en base a este estudio que hizo Friedman revísenlo, pero es poquita gente, como 100 personas o tal vez menos,
determinó los tiempos de duración de cada, de cada una de las etapas, ¿ya? Cuando veamos partograma vamos a ahondar un poquito más en este tema, pero para que ustedes como darle una pincelada, ¿ya? Bueno, ahí entonces vamos a aparecer en el índice de Bishop, que es una de las formas como nosotros vamos a evaluar las condiciones en el cuellito del útero y que nos va a hacer tomar una decisión con respecto a qué tipo de inducción vamos a utilizar, ¿ya? Para eso sirve el índice de Bishop. Nos va a ayudar a determinar las condiciones del cuello y para ver qué es lo que vamos a ocupar para la inducción, ¿ya? Esta tablita la pueden encontrar en la guía perinatal, ¿cierto? Que la última actualización de la guía perinatal es del 2015, es media vieja, pero esto no se ha modificado ni se va a modificar, ¿ya? El índice del puntaje de Bishop va de 0 a 3, ¿ya? Siendo 0 como que lo menos óptimo y 3 lo más óptimo, ¿ya? El índice de Bishop va a evaluar 5 factores distintos del cuello del útero. Primero, la consistencia, que donde dice firme quiere decir duro, ¿ya? A eso se refiere. Si encontramos un cuello duro o firme, le vamos a dar 0 puntos. Si encontramos un cuello que esté más o menos blando, le vamos a dar 1 punto. Y si encontramos un cuello blando, le vamos a dar 2 puntos, ¿ya? Luego vamos a hablar de la posición del cuello. Antes de que inicie el trabajo de parto, el cuello será ubicado hacia posterior, es decir, hacia abajo. Yo hago el tacto, ingreso y voy hacia abajo y abajo voy a encontrar el cuello. Eso se llama posterior. En ese caso le vamos a dar 0 puntos. Si encontramos un cuello que esté semicentral, es decir, a medio camino entre posterior y central, a medio camino, vamos a darle 1 punto, semicentral. Y cuando encontramos un cuello central, quiere decir que el cuello ya está ubicado, ¿cierto? En esa hacia central para poder empezar con el borramiento y la dilatación, entonces le vamos a dar 2 puntos, ¿ya? Luego vamos a hablar del borramiento, como habíamos visto, ¿cierto? En la otra diapo, el borramiento va a hablar de la longitud que tiene el cuello. Y esto es subjetivo, chiquillos. Lo que para mí podría ser 30%, a lo mejor para ustedes va a ser 50%, ¿ya? Pero principalmente lo utilizamos como una medida. Si yo puedo medir el cuello y el cuello me mide, por ejemplo, 3 centímetros, es decir, yo voy a hacer el tacto. A ver, voy a ver si me funciona la cámara para mostrarles los dedos. Pero yo voy a hacer el tacto y voy a medir un cuellito del útero que está, que va más o menos largo, ¿cierto? Ahí sí. Ya. ¿Me ven? ¿Sí? Ya, vamos a hacer cuenta que este es el cuello del útero, ¿ya? Este va a ser el cuellito del útero. El útero va a estar hasta acá arriba, globuloso, ¿cierto? Y el cuello del útero va a ser el que va a estar incorporado en la vagina, ¿ya? Supongamos, el cuello del útero se ve así y el canal vaginal así, envolviendo el cuello, ¿ya? Entonces nosotros vamos a examinar y yo voy a ir a medir este cuello hasta el fondo de saco, ¿cierto? Con los dedos. Y el cuello más o menos me va a llegar hasta ahí, ¿ya? Eso quiere decir que tiene por lo menos 4 centímetros de largo el cuello, ¿ya? Cuando hablamos de dilatación es la medida que hay aquí, pero cuando hablamos de borramiento es en la longitud del cuello. Entonces yo hago el tacto y el cuello me llega hasta ahí de largo, quiere decir que es un cuello largo, que no está borrado nada. En ese caso, le vamos a dar 0 puntos, es decir, no está borrado nada. Pero cuando yo examino el cuello y el cuello llega hasta, supongamos, 4 centímetros era hasta ahí, y ahora tengo corto que me llega hasta ahí, entonces, está borrado 50%. Ahí le voy a dar 1 punto. Y si yo examino el cuello y voy a examinar y el cuello ya no existe, ¿cierto? Está abiertito así como trae el monito y yo solamente lo mido y ya no tiene longitud, es decir, no lo puedo rodear, ya no lo puedo medir, entonces va a medir, o sea, va a ser más de 80% borrado, por lo tanto le vamos a dar 3, ¿ya? Esa es como la forma como se determina el borramiento, sin embargo, como les digo, va a ser subjetivo. Para mí lo que es 30%, para usted va a ser 50%. Yo lo hago así, pues si el cuello mide 4 centímetros y ahora mide 2, entonces está borrado 50. Pero es difícil poder determinar los 30 o 20 o un cuello borrado 10, por ejemplo. No, es casi que
Chamullo para mí, ya. Luego, otro de los puntos que va a evaluar, ¿cierto?, este índice de Bishop va a ser la dilatación, ¿ya? ¿Cuánto mido en dilatación? ¿Ya? Si puedo poner un dedito, ¿cierto? Si no tiene dilatación, 0 puntos. Cuando tengo 1 centímetro, es decir, puedo meter un dedito, entonces vamos a darle 1 punto. Si tengo 2 centímetros de dilatación, es decir, un dedito y un poquito más, le vamos a dar 2 puntos. Y si tengo más de 3 centímetros, entonces le vamos a dar 3 puntos, ¿ya? Y con el apoyo cefálico, aquí va a ir evaluando el descenso, ¿ya? Cuando hablamos de espina mayor a menos 3, ¿ya? Es decir, que esté más alta que menos 3, vamos a hablar, por ejemplo, de una cabeza que todavía está alta, que todavía no hace el ingreso a la pelvis verdadera, ¿ya? Una presentación alta, vamos a nombrarla, ¿ya? Para que les sea más fácil. Una presentación alta le vamos a dar 0 puntos. Entre espinas menos 2 a menos 1, o sea, cuando tengamos una presentación que esté rechazable, por decirlo, es decir, va a estar apoyada ahí en el ingreso, ¿cierto?, a la pelvis, pero todavía no está encajada, ¿cierto?, no está de lleno en el canal, le vamos a dar 1 punto. Cuando la cefálica ya está encajada, ¿cierto?, que dice espina 0, es decir, ya está en tercer plano, le vamos a dar 2 puntos. Y si está más de la espina, ya va a estar saliendo, así que ahí va a tener 3 puntos para el índice de Bishop, ¿ya? Recuerden que este índice de Bishop lo que nos va a permitir va a ser evaluar las condiciones del cuello uterino y qué probabilidades tiene la paciente de tener un parto vaginal exitoso, ¿ya? Si tengo menos puntaje, quiere decir que tengo menos posibilidades de que este trabajo de parto comience, entonces eventualmente tengo que inducir a esta paciente con una u otra modalidad de inducción, ¿ya? Luego, vamos a hablar, ¿cierto?, del periodo expulsivo, ¿cierto?, que esta va a ser la segunda etapa del trabajo de parto. Hablamos de la primera etapa cuando hablábamos de la dilatación, ¿cierto? La dilatación la íbamos a dividir en fase latente y en fase activa. La fase activa se iba a subdividir en fase aceleratoria y desaceleratoria, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la segunda etapa del trabajo de parto, que va a ser el periodo expulsivo, ¿ya? En este periodo expulsivo lo vamos a llamar periodo expulsivo desde que la paciente está completa, es decir, que ya no necesita más dilatación, hasta que se produce la expulsión completa del móvil fetal a través del canal del parto, ¿ya? Esto se va a llamar periodo expulsivo. Esta es la segunda etapa. Este periodo expulsivo se va a subdividir a su vez en dos como subgrupos, ¿cierto? Vamos a hablar de un expulsivo pasivo, cuando tengo una paciente que está completa, pero aún no tiene sensación de pujo, ¿ya? Recuerden que los pujos se dan de forma espontánea, es decir, la dilatación está completa, pero todavía no se produce el descenso de la presentación para provocar esta sensación de pujo. Nosotros vamos a hablar de periodo expulsivo pasivo. Y cuando hablamos de un periodo expulsivo activo, es una paciente que ya está completa, ¿cierto? Y además tiene pujo espontáneo, es decir, ya el descenso está, por ejemplo, aquí como aparece en la foto, ¿cierto? El descenso ya se produjo y la paciente tiene sensación de pujo porque la presentación está provocando esta sensación de pujo, ¿ya? Que es, ¿cómo se llama? Que es controlable. Las pacientes no pueden moderar el pujo porque es incontrolable. Este periodo, ¿cierto?, expulsivo se va a tardar, dependiendo de si la paciente es su primer embarazo, puede durar hasta 2 horas entre que la paciente esté completa y se produzca la expulsión fetal. Y en las pacientes que son multíparas, pudiera ser hasta 1 hora, ¿ya? Que esperamos, ¿cierto?, que se produzca el descenso para que se produzcan los pujos y la paciente pueda expulsar al feto, ¿ya? Cuando nosotros utilizamos la peridural, la anestesia peridural, este periodo se va a alargar, ¿ya? Se puede alargar hasta 1 hora más, ¿ya? Luego, vamos a la tercera etapa de este periodo, ¿cierto? Que va a ser
este periodo el periodo del alumbramiento, perdón, que se va a producir desde que sale el feto hasta la salida de la placenta y el resto de los anexos ovulares. ¿Ya? Este periodo de alumbramiento, entonces, va a tener una duración normal que le pusimos aquí ya 15 minutos, pero en realidad 15 minutos es casi que apurado, y eso en la teoría no se da mucho, ¿ya? Pero por lo menos 30, la tercera etapa, sí, 30 minutos, ¿ya? 30 minutos es como lo habitual para esperar el alumbramiento en forma natural, ¿ya? Cuando hablamos de un alumbramiento prolongado, que se tarda más de 30 minutos, pero menos de una hora, ¿ya? Eso es un alumbramiento que se podría estar tardando más de lo esperado. Sin embargo, nosotros no tomamos ninguna acción hasta que tenemos una retención de la placenta, ¿cierto? Que el alumbramiento no se produjo hasta una hora después, ¿ya? En ese caso, tenemos que asistirlo, ¿ya? Que ayudar al proceso de alumbramiento. Bueno, ya lo habíamos visto, ¿cierto? El periodo expulsivo, dijimos que era el tiempo que se va el tiempo que va a mediar entre que la dilatación está completa, ¿cierto? Y se produce la expulsión del feto. Esa iba a ser la segunda etapa, que es el expulsivo. Y la tercera etapa, el alumbramiento, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Que es el lapso entre que salió el feto y se produce la expulsión completa de la placenta y los anexos ovulares. Ese va a ser entonces el tercer periodo, ¿ya? Ahí aparece. En la etapa 1, ¿cierto? Se va a dividir en dos, la fase de latente y la fase activa, donde ya tenemos más de 4 centímetros de dilatación. La segunda etapa del trabajo parto, el expulsivo, donde va a salir, ¿cierto?, el feto. Y la tercera etapa, que va a expulsar la placenta y el cordón y el resto de los anexos ovulares. ¿Ya? Con respecto al tiempo, les vuelvo a repetir, chiquillos, es un promedio, ¿ya? No quiere decir que la paciente, si nunca ha tenido un parto y lleva 20 horas, tenemos que partir con ella y operarla. No, es un promedio, ¿ya? Pudiéramos, como dijimos al principio, pudiera tardar hasta 27, 30 horas en el proceso, ¿cierto? Pero en promedio, una paciente nulípara, es decir, que no ha tenido nunca un parto, que es su primer embarazo, por tanto, que es su primer parto en sí, porque a lo mejor puede haber tenido otros embarazos, pero que no llegaron a parto. Pero si es una paciente nulípara, podría tardar hasta 20 horas en esta fase, solo en la fase latente, ¿ya? Se supone que las pacientes se dilatan a razón de 1,2 centímetros cada hora, ¿ya? Y cuando es una paciente que nunca ha tenido un parto, el descenso de la presentación se va a producir a 1 centímetro cada hora. Es decir, el feto va a bajar a través del canal 1 centímetro cada hora, ¿ya? En la fase activa, una paciente multípara puede tardar hasta 14 horas, en promedio, ¿ya? Hasta 14 horas. Recuerden que la fase activa va a partir, ¿a los cuántos centímetros dijimos? ¿La fase activa? ¿A los cuántos? ¿Nadie se acuerda? Los 4, sí, 4, 8. Más de 3 centímetros. Cuando tengo más de 3 centímetros, entonces ya estoy en fase activa. Entonces, una paciente cuando va a estar en fase activa puede tardar hasta 14 horas de avanzar de los 4 centímetros hasta los 10. Acuérdense que eso es la fase activa. Termina el proceso de dilatación hasta que la paciente tiene 10. Entonces, de los 4 a los 10 centímetros vamos a estar en fase activa. Y en ese lapso, una paciente multípara se puede tardar hasta 14 horas. Se supone que en estricto rigor en las multíparas la dilatación avanza más rápido, por tanto, debería avanzar a razón de 1,5 centímetros por hora, ¿ya? Y el descenso también se produce más rápido, debería ser a 2 centímetros por hora. Va a bajar esa presentación, ¿cierto? Cada una hora, 2 centímetros. Con respecto a la segunda etapa del parto, ¿ya? La segunda etapa, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Si la primera etapa era la dilatación, la segunda etapa, ¿cuál es? El expulsivo, bien, Catherine.
El expulsivo, ¿ya? El periodo expulsivo también se va en rangos de tiempo, se va a alargar, ¿cierto? Cuando es una paciente que es nulípara y se va a cortar cuando es multípara. Aquí les vuelvo a repetir, en promedio, ¿ya? Habíamos hablado en la diapositiva anterior que iba a ser, que acuérdense que íbamos a decir como una retención de placenta cuando se tardaba más de 60 minutos, ¿ya? Entonces, todo lo que pase antes de esa hora va a ser normal cuando la paciente es multípara. Sin embargo, en una primigesta, eso se puede tardar un poquito más, entonces vamos a darle un poquito más de tiempo, hasta 90 minutos va a ser normal que se tarde esta primera etapa, ¿ya? Luego, la tercera etapa del parto, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuál era? El alumbramiento, ¿ya? El alumbramiento, muy bien. El alumbramiento, entonces, es la salida de la placenta y los anexos ovulares. En una nulípara podemos tardarnos hasta 45 minutos y en una multípara 30 en promedio, ¿ya? Acuérdense que dijimos que cuando era más de 60 minutos vamos a tener que tomar alguna decisión, intervenir, ¿cierto? Y a lo mejor sacar la placenta manual o ahí ver cuál es el motivo por el que se retuvo. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Estamos claritos? Ya. Igual yo entiendo que igual es harta información. Sí, vaya nomás, Rocío. ¿Cómo se llama? Es harta información, pero cuando uno la analiza no es tan complejo, así que yo los invito a que vuelvan a revisar la clase, ahora tienen acceso a la clase, tienen la grabación, ¿cierto? Así es que vuelvan a revisarla, revisen sus apuntes, porque les vuelvo a repetir, es harta información que ustedes nunca habían visto, entonces se les puede hacer complejo, pero tampoco es tan complicado. Cuando ustedes la empiecen a ver, se van a dar cuenta que no es tan complicado. Es bien entretenido, ¿ya? Si no tienen ninguna pregunta, entonces los dejo. Espero que de verdad hayan entendido y que de verdad no tengan preguntas porque entendieron todo y no que no hayan entendido nada. ¿Ya? Esta clase ya estaba ok, la profe ya la había subido, así que ahí la pueden revisar, chicos. Eso entonces. Nos veremos, sí, nos vemos entonces la próxima semana. Que estén súper bien, cuídense. Chao, chao.